Así es, María René, tenemos que hablar de las elecciones judiciales, cuestionamientos de diferentes sectores del país, todo esto porque según el cronograma se llevarán adelante estas elecciones en octubre del 2017. En esta etapa se van llevando adelante diferentes preparativos, entre ellos obviamente la selección de los 10 académicos que ya han sido anunciados mediante los medios de comunicación para elaborar las preguntas que se van a realizar a los postulantes a cargos judiciales y posteriormente serán también parte de la evaluación. Pero ¿cuál será el peso que tengan dentro de ella? Pues vamos a consultarles todos estos detalles a José Luis Bedregal, el vocero nacional de Sol.bo. Es un placer estar con usted en nuestra revista porque tenemos que hablar de este tema de diferentes puntos del país, de oposición, de oficialismo, y hoy nos toca hablar de parte de Sol.bo. Bienvenido. Buenos días. Bueno, estamos frente a un proceso que es preocupación de todos los bolivianos. Ya la Cumbre de Justicia, entre una de sus principales conclusiones, reflejó el sentimiento que tiene el pueblo de encarar un proceso de transformación estructural de la justicia. El próximo 22 de octubre los bolivianos debemos asistir a las urnas porque así lo manda la Constitución, para renovar la cabeza de este importante poder del Estado que hace a la democracia. Pero si este proceso está viciado, seguramente los bolivianos no vamos a tener la confianza de asistir y saber que estamos eligiendo entre las personas más destacadas, probas y notables para encarar ese proceso de reforma. Por lo tanto, es importante estos señalamientos que estamos haciendo para que se pueda ajustar el proceso, porque caso contrario puede ser otro proceso fallido, y ya sabemos cómo terminó la pasada elección de jueces, ahondando aún más la situación de crisis de la justicia boliviana. Justamente las variadas dudas que existen a raíz de este proceso nacen precisamente por las malas experiencias que hemos tenido en oportunidades anteriores, pero además por la desconfianza de la población hacia las instituciones y también las comisiones que estarían a cargo de aquello. Algo que para el ojo público ha brindado legitimidad a este proceso es justamente la participación de la universidad pública del CV. Ya tenemos a los 10 académicos seleccionados. Por favor, le pido a la producción que me acompañe con estos nombres que son importantes también que toda nuestra teleaudiencia conozca para llegar a conocer a nuestros representantes. 8 titulares, 2 alternos. Ahí vamos dando lectura a nuestro titular de página 7, gracias por la gentileza. El CV designa 10 académicos para evaluar a los postulantes. Entre ellos tenemos a Said Cortés de Chuquisaca, Edgar Luna de La Paz, Luis Arellano de Cochabamba, Saúl Paniagua de Santa Cruz, Carlos Araníbar de Potosí, Héctor Arauz de Oruro, Sonia Llanos de Tarija, Carlos Ortiz de Beni, Jorge Calizaya de Pando y John Tapia de la ciudad de El Alto. Bien, ¿cuál es la postura respecto a estas personas que ya han sido seleccionadas por una comisión? Además hay que resaltar que han estado conformados por el rector de nuestra Universidad Mayor de San Andrés, el doctor Waldo Albarracín, por otros 2 representantes del CV y además diferentes representantes de la universidad pública en general, ¿no? Los 9 departamentos de Bolivia. Hay 2 temas importantes que hay que subrayar. Uno, que entre estos delegados que han sido seleccionados encontramos personalidades que tienen una trayectoria destacada en la Universidad Boliviana, en sus respectivas universidades, por lo tanto son acreedores a esta credibilidad que el proceso necesita, efectivamente, ¿no? El segundo elemento importante es la nota que el CV ha remitido a las bancadas de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde les ha pedido que acepten los resultados que vaya a emitir esta comisión de delegados en el proceso de evaluación. En estos días tendremos que ver cuáles son las respuestas de las distintas bancadas. Está de más decir que confiamos en que las bancadas de oposición, por supuesto, que atiendan este pedido del CV y de la comisión de delegados, de tal forma que la evaluación que haga esta comisión sea prácticamente vinculante y sea refrendada por los legisladores como manda la Constitución, y tengamos candidatos seleccionados en función esencialmente de los méritos, que es el proceso que va a acompañar la comisión de delegados. No sabemos qué responderá la bancada oficialista y mayoritaria, si está dispuesta a que los resultados que proporcionen los delegados
nombrados por el CV sean justamente aquellos que se presenta al pueblo para su elección. Una preocupación es que lastimosamente esta comisión, por cómo está diseñado el reglamento, únicamente acompañaría el proceso de evaluación o participaría calificando la evaluación de los méritos de los precandidatos, pero no así los procesos de entrevista y examen escrito, que en definitiva tienen la mayor cantidad de puntaje asignado. Claro, recordemos un poco cómo está la tabla de porcentajes en este proceso de preselección, por favor. Son 60% destinados a la entrevista como tal a los candidatos o postulantes a cargos de justicia. También están en los otros 40 la evaluación escrita y la evaluación oral. Definitivamente tenemos que hablar de aquello porque también la Universidad Boliviana va a estar a cargo de la elaboración de las preguntas que vayan a realizarse a los candidatos. Claro, mira, y ahí hay que hacer un análisis sobre esta distribución. A ver, hay un 40% de evaluación a los méritos, ¿no? Que, sin embargo, todos habíamos coincidido, incluido el gobierno, comenzando por el vicepresidente y sus ministros y voceros legisladores, de que la elección, y además así lo manda la Constitución, debería basarse en los méritos de los candidatos, ¿no? En ningún momento se habla de exámenes escritos o de exámenes orales. Pero sin embargo se le asigna apenas el 40% de puntaje a los méritos de los candidatos. Ahí es donde van a participar los 8 delegados de la universidad. Pero en el 60% mayoritario, ¿no? 30% en la entrevista oral y 30% en el examen escrito, quienes van a evaluar son los representantes políticos, son los diputados y senadores. Y ya conocemos estos mecanismos de evaluación. Yo con mucha pena recuerdo la elección del defensor del pueblo, donde lastimosamente parece que el actual defensor no tuvo tiempo de preparar el examen y fue a hacer un tremendo papelón en ese examen, sin embargo igual fue electo. Esa es la gran duda que nos queda, porque si al final va a ser el poder político pasando por encima de esos apenas 40 puntos que pueden calificar los delegados del CV, pues entonces va a ser el poder político el que finalmente va a elegir. Y tenemos otros antecedentes, en el caso de los vocales electorales, donde el que sale segundo es electo y no el primero. Entonces, esa preocupación que ya ha sido expresada por el CV de que se respete la calificación que hagan los delegados, los partidos de oposición por supuesto que también estamos adhiriéndonos a ella y demandando que la calificación que hagan los delegados de la Universidad Boliviana sea la que se respete y que finalmente sea puesta en consideración del electorado boliviano. Sin embargo, en esta segunda etapa donde se llevarían adelante las entrevistas como tal, el CV solamente estaría en calidad de observador. Entonces, ¿cómo se pediría este respeto a la puntuación que se dé de parte de esta comisión académica hacia los postulantes? Claro, el señor rector de la Universidad Mayor de San Andrés bien ha señalado de que la universidad no puede ser un florero en este proceso y mucho menos debe ser cómplice de un proceso que termine amañado, que termine sesgado. No puede ocurrir así. Por lo tanto, es responsabilidad de la mayoría parlamentaria, en este caso en manos del Movimiento al Socialismo, respetar a la Universidad Boliviana, respetar o construir un proceso que goce de credibilidad, y para ello el camino más adecuado debería ser respetar la evaluación, la calificación que hagan los 8 delegados que han sido electos por el CV. Caso contrario, vamos a repetir los mismos errores del proceso pasado y por supuesto los resultados electorales van a ser nefastos, pero peor aún van a ser los resultados institucionales, porque nuevamente vamos a tener un poder judicial que no goce ni de legitimidad y con una legalidad con serio cuestionamiento. No olvidemos que los magistrados que se eligieron en esa oportunidad fueron elegidos con insignificante cantidad de votos frente a nadie, derrotados por el nulo, por el blanco, en fin. Por eso pues la justicia está como está, y hoy por hoy lo que tenemos el 22 de octubre es la oportunidad de reconducir el proceso. Nosotros le pedimos al señor presidente, al vicepresidente, al ministro de Justicia, al Movimiento al Socialismo, aprovechemos esta oportunidad que nos va a costar además más de 100 millones de bolivianos. Aprovechemos esta oportunidad
para escuchar al pueblo y escuchar el mandato de la Cumbre de Justicia, hacer un proceso transparente basado en los méritos y elegir a los mejores hombres para conducir la transformación de la justicia en Bolivia que tanta falta nos hace. Dentro de las susceptibilidades ya señaladas por el sector de oposición, además de esta participación en calidad de observación dentro de las entrevistas que son el 60% del porcentaje final, también ha salido esta idea de la participación del Ministerio de Justicia, ¿no? Ahora liderado por Héctor Arce, quien también en su momento en las pasadas elecciones judiciales ha tenido un rol preponderante. ¿Cuál es la postura de este tema? Bueno, la Biblia dice: por sus hechos los conoceréis, ¿no? Lastimosamente el ministro Arce fue pues cabeza en el anterior proceso de elección de jueces y los resultados ahí están. Ojalá estos no se repitan, todos tenemos derecho a la duda y ojalá que el Poder Ejecutivo no se inmiscuya tanto como lo está haciendo en un tema que es del Poder Judicial. Lastimosamente parece que las condiciones políticas no son las más adecuadas, estamos muy preocupados por ello y ojalá que sobre todo los diputados, los senadores, los asambleístas del movimiento al socialismo tomen conciencia y entiendan la altísima responsabilidad histórica que tienen con el pueblo y con el país para llevar adelante no otro proceso fallido, sino más bien un proceso que le permita la reconducción al Poder Judicial en nuestro país. Bien, nosotros estaremos a la espera de los pronunciamientos oficiales de parte de las bancadas de oposición, a la que evidentemente se va a sumar Sol.bo también como partido, porque es importante señalar que hay una confianza ante este ente académico de los evaluadores de 8 titulares, 2 alternos. Sin embargo, el tema del proceso y el porcentaje es lo que está siendo cuestionado ahora en esta etapa de lo que serán las elecciones judiciales. El 24 de mayo, ya lo ha señalado el Tribunal Constitucional, va a ser la convocatoria oficial para que finalmente nosotros como ciudadanos bolivianos tengamos la oportunidad de ir a las urnas en octubre a votar por nuestros candidatos. Estaremos a la expectativa de más noticias. Muchas gracias y un saludo al país. Ayer estuvimos en Riberalta y con mucha alegría viendo el noticiero, también la revista en la mañana. Es una alegría que lleguen a todo el país y un gran saludo a la comunidad universitaria también. Muchísimas gracias y bueno, el saludo se hace extensivo de parte del equipo de Televisión Universitaria para todas las personas que nos siguen en el país y también fuera de nuestras fronteras gracias al satélite. Continuamos con más de la mañana de Televisión Universitaria.